Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Una semana más de clase para cada uno de ustedes. El tema de esta semana es sobre el calor y la temperatura. El objetivo que queremos lograr en esta semana es que ustedes aprendan a diferenciar qué es un calor y qué es una temperatura y cómo se da cada uno de estos elementos. Pero antes de comenzar con nuestra clase vamos a observar un pequeño video. Hola, bienvenidos. Hoy aprenderemos la diferencia entre calor y temperatura. ¿Sabes cuál de los dos mide el termómetro? Descubrámoslo. Menos mal que aquí tienes aire acondicionado, pero si dejas la puerta del jardín abierta entra el calor. Cerrémosla. No te molestes, ya intenté cerrarla, pero es imposible. ¿Por qué? El otro día que hacía frío estábamos aquí con la puerta cerrada. Sí, pero cada vez que hace calor, algo le ocurre y no la puedo cerrar. ¿Tendrá que ver con que es de metal? Puede ser. Es extraño. Sí, y además lo extraño es que ocurre siempre que hace mucho calor. Quizás tiene que ver con lo que vimos el otro día en el laboratorio. Hoy vamos a hablar de la temperatura y del calor. Aunque a veces nos parezca que son sinónimos, en realidad son cosas diferentes, aunque relacionadas. El calor es energía que se transmite de un cuerpo a otro, y al hacerlo, puede elevar o disminuir la temperatura de un cuerpo. Pensemos algo. ¿Qué ocurre cuando se coloca una olla con agua sobre el fuego? Lo que se transmite del fuego al agua no es la temperatura, sino el calor. Y este calor hace que se eleve la temperatura del agua. Esto lo podemos comprobar colocando un termómetro dentro del agua. Ahora haremos el experimento. En el video un poquito lo que es calor y temperatura. Ya tenemos idea lo que es un calor y temperatura. La diferencia que existe entre calor y temperatura es que el calor se define como el movimiento o intercambio de energía entre dos cuerpos, mientras que la temperatura es la medida de la agitación de las moléculas de un cuerpo. También podemos decir que el calor es la cantidad de energía y es una expresión de movimiento de las moléculas que compone un cuerpo. Cuando el calor entra en un cuerpo se produce calentamiento y cuando sale se produce enfriamiento. Incluso en los objetos más fríos siempre posee calor. ¿Por qué? Porque los átomos están siempre en constante movimiento. En cambio, la temperatura es la medida del calor de un cuerpo. Todos sabemos que cuando calentamos un objeto, su temperatura aumenta. A menudo pensamos que calor y temperatura son lo mismo, pero sin embargo sabemos que no es así. El calor y la temperatura tienen mucha relación entre sí, pero siempre son conceptos muy diferentes. Como ya dijimos, el calor es la energía total del movimiento molecular en un cuerpo, mientras que la temperatura es la medida de dicha energía. El calor depende de la velocidad de las partículas, de su número, de su tamaño y de su tipo, mientras que la temperatura no depende del tamaño, ni del número, ni del tipo. Un ejemplo es cuando hacemos hervir agua en dos recipientes diferentes tamaños. La temperatura alcanzada es la misma en los dos, pero el que tiene más agua posee mayor cantidad de calor. El calor es lo que hace que la temperatura aumente o disminuya. Si añadimos calor, la temperatura aumenta. Si quitamos el calor, la temperatura disminuye. La temperatura no es energía, sino es una medida de ella. Sin embargo, el calor sí es energía. Para todo esto sabemos que todo lo que es materia o temperatura y cambios del estado, todas las materias de la naturaleza cambian de estado sólido, líquido y gaseoso. Al aumentar o disminuir la temperatura de un cuerpo se puede cambiar su estado, pasar de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. Para poder ver estos cambios siempre le han definido como fusión, solidificación, evaporización, condensación, subliminación y subliminación inversa. Aquí llamamos o cómo reconocemos lo que es una función. Una función es cuando pasa el estado de ser sólido a estado líquido. La solidificación es cuando el estado pasa de líquido a sólido. La evaporización es cuando pasa el estado líquido a gaseoso.
Condensación es cuando el estado es gaseoso y pasa a ser líquido. La subliminación es pasar el estado de sólido a gaseoso. ¿Qué es la subliminación inversa? Es pasar el estado de gaseoso a sólido. Es como formarse lo que son los granizos. A todo esto, para poder medir las diferentes temperaturas en los diferentes estados, se ha formado lo que son las escalas de temperatura. ¿Qué son las escalas de temperatura? Recuerden que todos los cuerpos varían y tienen diferentes temperaturas. A estas variaciones de los cuerpos y de las propiedades, como el estado de la materia o el volumen de un líquido, se mide por propiedades termométricas. ¿Qué son las propiedades termométricas? Son empleadas para la construcción de un termómetro. Para medir la temperatura de un objeto es necesario tener una escala que sea siempre constante y tenga puntos fijos de intervalos o iguales. Entre estos dos puntos, la cual se puede comparar la temperatura del objeto. Existen diferentes escalas para medir la temperatura, como la escala de Celsius, la escala de Fahrenheit, la escala Kelvin y la escala Rankine, pero las más utilizadas son la escala de Celsius y la escala de Fahrenheit. Todas estas escalas nos permiten medir las diferentes clases de temperatura. Cada una de estas escalas tienen un punto intermedio que les hace medir la temperatura. Como vieron mis niños, la clase de hoy día es sobre el calor y la temperatura. Espero que esté un poco más clara y si tienen alguna duda o les quedó algo que no entendieron, no olviden de hacer las preguntas en clase virtual. Que el Señor les bendiga.